He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dando una alabanza al Señor, se pueden sentar. Gloria a Dios. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Sabía usted que la fe es una de las doctrinas fundamentales de la iglesia? La fe es importantísima. Amén. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? Porque el justo por la fe vivirá. Si nosotros queremos la vida eterna, hermanos, la fe es indispensable. ¿Pero qué es la fe? A veces escuchamos que hay una fe natural y que hay una fe espiritual, pero vamos a ver a la luz de la palabra qué es la fe. Hebreos capítulo 11, el versículo 1, yo sé que es un texto bastante conocido por todos, dice, es pues la fe, muchas gracias, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y podemos ver que allí la fe tiene dos componentes. Amén. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo quiero que usted tenga ahí en su mente presente estos dos componentes de la fe. Uno es la certeza de lo que se espera, otro la convicción de lo que no se ve. ¿Y por qué es tan importante la fe? Porque en el versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí están los dos componentes. La convicción de lo que no se ve hace alusión o referencia a que nosotros tenemos que creer en aquel que no vemos. Amén. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios, primero ¿qué? Crea que le hay, o sea, que Él existe. Eso es lo primero, ese es el primer componente de la fe. Creer en Dios aunque no lo vemos. Amén. Por eso es la convicción de lo que no se ve. O sea, nosotros al Señor no lo hemos visto físicamente, pero sí creemos en Él. Y lo hemos sentido dentro del alma. Amén. ¿Cuánto le damos alabanza al Señor? ¿Cuántos están convencidos que el Señor es real? Ese es el primer componente de la fe. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y luego que es galardonador de los que le buscan. Todo aquel que cree en Dios y que sabe quién es Dios, sabe que el Señor recompensa a todo aquel que lo busca. O sea, la certeza de lo que se espera. Amén. Entonces, la fe tiene esos dos componentes. El primero, yo tengo que creer en Dios, saber que Él existe. Y además, saber de que Él hace milagros, que Él responde, que es galardonador. Galardonar es dar un galardón, un regalo, un premio, un obsequio a todo aquel que le busca. Amén. ¿Cuántos tenemos alabanzas para el Señor? Pero hay algo que a mí me llama la atención y es que en una ocasión Jesús se reúne con una mujer. Ustedes conocen la historia. Se reúne con una mujer de Samaria y el Señor se le acerca y le pide agua, ¿cierto? Y ella le dice que el Señor está ahí esperando como beber porque tiene sed y ella le dice, pero tú ¿cómo vas a sacar agua si ni siquiera tienes nada para sacarla y el pozo es hondo? Amén. Y yo quiero que leamos algo muy curioso. Libro de Juan capítulo 4 versículo 19. Juan 4, 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es importante resaltar allí que los judíos y los samaritanos, aunque vivían cerquita, ellos no se trataban entre sí, eran pueblos diferentes. Amén. Entonces esta mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? O sea, ¿es que acaso usted nunca le han contado que nosotros no nos hablamos? Pero entonces, cuando ya ellos empiezan a entablar una conversación, ella tiene una duda.
y le dice: Señor, nuestros padres, o sea, ella es una mujer samaritana, nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y preste atención al versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero mire lo que le dice el Señor: ustedes adoran lo que no saben. O sea que parte fundamental de la fe es conocer al Señor. ¿Qué me quiere dar a entender esto? Que hay personas que adoran a Dios, pero en realidad no lo conocen. Eso es de verdad. Y usted a veces se pregunta: bueno, ¿y qué pasa con esas personas que van a otras denominaciones donde les enseñan otras cosas, pero uno los ve que son devotos, que siguen como la palabra como debe ser, como que también se entregan? Pues bueno, aquí vemos en el escenario a un pueblo que también era creyente. Los samaritanos también eran creyentes. Pero el Señor le dice de frente: ustedes adoran, sí, pero adoran lo que no conocen, lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Y qué bendición, hermanos, que nosotros conocemos al Señor. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? Entonces, hermano, la fe, quiero también decir que la fe, no hay diferentes tipos de fe. Yo no le voy a hablar a usted de una fe natural, no. La Biblia dice que hay una sola fe, amén. Y esa fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea que cuando una persona escucha la palabra del Señor, el Espíritu empieza a hacer una obra en ella, en esa persona. Entonces, por eso la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. La fe la produce el Espíritu. O sea que las personas que no conocen de Dios, a veces decimos: no, es que las personas tienen una fe natural. No, la fe natural no existe. Eso es una confianza no más. Porque bíblicamente solo hay una fe, y es la fe que salva. Y la fe que salva tiene dos componentes: conocer a Dios, saber quién es Él, creer en Él y saber cómo opera. Amén. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? Y me llama la atención que la palabra del Señor dice: la convicción de lo que no se ve. Yo quiero que leamos ahí en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero yo quiero resaltar ahí una palabra. Primera de Timoteo 1, 17, el versículo 17. Dice que Él es invisible. Amén. Él es invisible. Y vamos a leer también en Primera de Timoteo, capítulo 6, el versículo 16, 6:16. Dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Yo quiero que nosotros entendamos la naturaleza de Dios. Yo sé que cuando usted iba al colegio o a la escuela, en algún momento le enseñaron los conjuntos, ¿cierto? El conjunto A, el conjunto B, que hay un conjunto que puede contener a otro, o algún conjunto pertenece a otro. Eso lo vimos en primaria. Y cuando usted de pronto va a la universidad, en algunas carreras, como las ingenierías, usted ve una materia que se llama lógica y razonamiento, y ahí vuelven y le mencionan el tema de los conjuntos. Amén. Y yo quiero que en esta noche podamos entender la naturaleza de Dios utilizando el ejemplo de los conjuntos.
¿Usted nunca se ha puesto a pensar por qué usted no puede ver a Dios? ¿O por qué no puede ver a los ángeles, por ejemplo? ¿Alguna vez usted se ha hecho la pregunta, se ha formulado eso en su mente? Bueno, uno nunca ve a los ángeles, ni a los demonios, ni a Dios. Muy sencillo. Nosotros vivimos en un mundo, llamémoslo dimensión física, ¿sí? Todo lo que existe en nuestra dimensión física es palpable, tangible. Es cierto que el viento no se puede ver por sus propiedades físicas, pero sí se puede sentir y se le puede medir, se puede cuantificar el viento, se puede medir su velocidad, su dirección, porque algo tiene de tangible. O sea, todo lo que está en este mundo es tangible, lo que pertenece a esta dimensión física. Y la ciencia lo puede estudiar, por muy pequeño que sea, a través de los microscopios y todo lo pueden estudiar. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? Nosotros, hermanos, pertenecemos en este momento a una dimensión física. Somos tangibles, palpables. Y no solamente aquí en este planeta, sino también en el universo. Amén. Y en este conjunto de la dimensión física, que lo vamos a llamar el conjunto A, en este conjunto tenemos dos cielos. El primer cielo es el espacio que hay entre la tierra y el firmamento. O sea que lo que se ve azul arriba no es el cielo. Eso que se ve azul se llama firmamento. La Biblia dice que a la expansión Dios la llamó cielos. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? Entonces el primer cielo está aquí en el planeta. De la tierra, el espacio que hay entre la tierra y el firmamento. Pero fuera del planeta hay otro espacio, otro cielo, amén, que sería el segundo cielo, que sería el cielo universal, el del universo, esa expansión también se llama cielo. Pero yo no sé si usted de pronto ha leído que en alguna de sus cartas Pablo dice que fue llevado al tercer cielo, ¿cierto? Pero ese tercer cielo no hace parte del conjunto A. Ese tercer cielo está en una dimensión diferente. Y esa dimensión diferente es la dimensión angelical o espiritual. Aquella dimensión donde habitan los ángeles. Amén. Y esa dimensión habita junto con esta, solo que es un poco mayor. Amén. Entonces usted puede leer en la palabra del Señor que dice que Él a nosotros nos hizo un poco menores que los ángeles. Amén. Un poco menores. Le hiciste un poco menor que los ángeles, dice la Biblia. O sea que ellos están un poquito más arriba. O sea que nuestro conjunto está contenido en el conjunto de ellos. Y ambas dimensiones coexisten al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa? Que como ellos tienen una naturaleza superior a la nuestra, nosotros a ellos no lo podemos ver, porque ellos no son físicos, no son tangibles, son de otra dimensión. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Pero ellos, entre ellos sí se ven. En su naturaleza, en su dimensión angelical, ellos se pueden ver con los demonios. Y lo increíble es que ellos a nosotros sí nos ven y nos escuchan, porque son superiores que nosotros. Amén. O entonces cuando el Señor dice, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. ¿Cómo podrían ellos guardar algo que no pueden ver? ¿Cómo podrían ellos guardar algo que no pueden escuchar o que no pueden seguir? Esa es una prueba de que los ángeles a nosotros sí nos ven, sí nos escuchan. Pero nosotros, como somos limitados a esta dimensión, nosotros a ellos no los podemos ver. Para poder que nosotros pudiéramos verlos, ellos tenían que manifestarse como hombres. Usted lo puede ver en la Biblia. Llegaban algunos varones y eran ángeles que estaban en ese momento manifestados como hombres para que los pudieran ver. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? Y usted puede ver también que había una costumbre judía que decía que a los extranjeros había que recibirlos, porque no se sabía si de pronto hospedaban ángeles. Amén. Cuando aquellos varones llegaron a salvar a Lot, esos hombres eran ángeles manifestados ahí para que ellos lo pudieran ver. Amén. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? Gloria al nombre de Jesús. Pero nosotros a ellos no los podemos ver. De la misma manera, hermanos, sería injusto decir
que Dios está en la misma naturaleza de los ángeles, no. Es más, lo acabamos de leer en 1 de Timoteo 6:16. El Señor habita en una dimensión todavía superior. Amén. Y yo quiero que lo volvamos a leer. 1 de Timoteo 6:16. ¿Qué dice, mis hermanos? Mire lo que dice. Él es el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. O sea, esas son palabras que no me dan a mí un margen de error. Es una palabra cerrada. Lo que quiere decir es que Él es el único que habita en una dimensión a la que nadie puede acceder. Porque para poder acceder a esa dimensión, el ser o la persona que acceda a ella tendría que ser igual a Dios. Mire que para los ángeles poder interactuar con nosotros, se tienen que hacer como nosotros. Amén. O sea que si alguien quisiera vivir o habitar en la dimensión natural de Dios, tendría que hacerse como Dios, y eso es imposible. Amén. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? Por lo tanto, hermanos, Él es el único que tiene inmortalidad y es el único que habita en luz inaccesible. Y sigue diciendo, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Pero a mí me llama la atención que cuando usted lee el libro de Génesis, usted se da cuenta que Adán hablaba con Dios. Adán hablaba con Dios. Y Dios le dijo, fructifiquen y multiplíquense. Adán, póngale nombre a todas las cosas. Amén. Entonces, si Dios es invisible, ¿qué podemos entender nosotros? ¿Cómo hacía Adán para verlo y escucharlo? Es que Dios a Adán se le manifestaba visiblemente para que lo pudiera escuchar y lo pudiera ver. Y cuando Adán peca, dice la Biblia que él se esconde porque se siente desnudo, siente vergüenza. Y él se esconde, dice, y escuchó la voz de Jehová que se paseaba. Y ahora yo le hago una pregunta, ¿cómo puede una voz pasearse si pasear es dar pasos con los pies? ¿Usted nunca se ha hecho esa pregunta? Y oyó la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto y se escondió. Si Adán hubiera tenido la percepción en ese momento que Dios es espíritu y está en todo lugar, ¿él para qué se esconde? Pero Adán interactuaba con Dios de una manera física. Amén. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? Gloria al nombre de Jesús. Y usted ya conoce la historia, el Señor lo llama y le pregunta que qué fue lo que hizo. Y luego usted empieza a ver que Caín y Abel también le ofrecen una ofrenda al Señor. Y el Señor habla con ellos y dice que miró bien la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y él habla con ellos. Y luego el Señor habla con Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y esa es una interacción que tienen ellos con el Señor. Entonces, si nosotros no podemos escuchar a los ángeles porque son un poquito mayores que nosotros, mucho menos a Dios, porque Dios es superior, por mucho. Amén. No lo podríamos ver. Él tendría que manifestarse de alguna forma como nosotros, para nosotros poder verlo y escucharlo. ¿Sí estamos entendiendo el concepto? Gloria al nombre de Jesús. Pero fue pasando el tiempo, hermanos, y si usted lee en Génesis capítulo 4, versículo 26, Génesis 4, 26, dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Por qué lo comenzaron a invocar? Porque el Señor ya no se les volvió a aparecer. A esta generación, después de Set, ya habían pasado muchos años. Habían pasado algunos años. Adán y Eva tuvieron aproximadamente 60 o un poco más de 60 hijos. Y Set nació mucho después de Caín y Abel. Amén. O sea que cuántas generaciones habían pasado. Y aquí estamos hablando que a Set le nació un hijo, y en ese momento ya los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová, porque el Señor ya no se les aparecía, ya no hablaba con ellos, tenían que invocarlo. Amén. Y entonces la idea de Dios para los hombres de ese tiempo fue más como una leyenda,
una tradición oral. Es que sí, Dios existe, Dios nos creó, Dios esto, Dios lo otro, pero el Señor ya no interactuaba con ellos. Amén. Por eso cuando el Señor llama a Noé, para Noé era algo nuevo, sin embargo él sí había oído acerca del Señor y le obedece y construye el arca y el Señor reinicia la humanidad. Y si usted lee la historia bien, se da cuenta que de los 3 hijos de Noé, había uno que era malvado. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De los 3, el malo era Cam. Y en el momento que Cam de alguna manera desvirtúa a su padre, Noé lo maldice y maldice a su descendencia. Cam se va de esa región a habitar las regiones de África, de ese oriente. Amén. De ese occidente, perdón, suroccidente, de África. Y si usted analiza, mis hermanos, los hombres invocaban a Dios, Noé invocaba a Dios, Sem y Jafet se quedaron con el papá, con las instrucciones o la enseñanza de Dios, pero Cam era malvado y él se fue. Y él fue el que empezó las primeras civilizaciones de las que se tienen registro. De la descendencia de Cam vino el imperio egipcio, que fue el primer imperio más grande de la historia bíblica. ¿Cómo llegaron ellos a ser tan grandes? Si Noé maldijo a Cam y a su descendencia y les dijo, ustedes van a ser esclavos, ¿cómo llegaron ellos a ser tan grandes? ¿Será que la palabra de Noé no se cumpliría? Yo me imagino que Cam decía, si mi papá tuvo un Dios que le dijo que construyera un arca, pues seguramente hay otro Dios que me va a ayudar a formar un imperio. Y si usted se da cuenta, mis hermanos, esas naciones que nacieron de Cam fueron los enemigos directos de Israel. El primero de ellos fue Egipto. Y cuando nosotros analizamos la cultura egipcia, Egipto tenía una cantidad de dioses. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a invocar otros dioses. Y la verdad es que dioses no hay más, solamente hay uno. Pero hay espíritus contrarios. Y ellos empezaron a manifestársele a esos hombres. Y yo quiero que usted en algún momento analice la cultura de esos imperios antiguos. Y ellos veneraban dioses y le hacían imágenes. ¿Por qué? Porque estos demonios se les aparecían y ellos los tenían como dioses. Amén. La diosa de la fertilidad, bueno, en fin, habían muchos dioses. Y ellos, para poder verlos o tener una representación física de ellos, les construían muñecos, les hacían ídolos. Y esos ídolos eran en nombre de esos dioses. Y cuando Israel llega a Egipto, adopta esa mala costumbre de la idolatría. El Señor los libera de Egipto a través del desierto con Moisés. Y lo que le dice a Moisés, ¿qué es? Leamos la palabra, Éxodo capítulo 20. El versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea que Israel ya había tomado la mala costumbre de hacer imágenes también. Es más, cuando Moisés sube al monte y baja, después de varios días, se da cuenta que ya el pueblo ha hecho un becerro de oro. Usted sí se acuerda de eso, ¿cierto? Ha hecho un becerro de oro. La pregunta es, ¿por qué lo hicieron? Porque ya en su corazón tenían la costumbre de los egipcios de hacerle imágenes a sus dioses. Amén. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? ¿Qué necesidad tenía el hombre de hacerle una imagen a Dios? Porque Dios es invisible. Amén. Estas culturas paganas le hacían imágenes a sus demonios porque también son invisibles para ellos. Entonces le hacían un muñeco. Amén. Pero yo quiero que leamos la palabra del Señor en Isaías capítulo 40.
Versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Y ahí tiene un título, dice el incomparable Dios de Israel. Hermanos, Dios no es sino uno, amén. Y Él es el único que tiene estas cualidades, que puede juntar todas las aguas aquí en el hueco de su mano. Él es el único que puede juntar todo el polvo de la tierra con 3 dedos, como si fuera una pizca. Para Él todo el polvo de la tierra es una pizca, amén. Y si nosotros nos vamos al versículo 18, dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿Usted cree que Dios, nosotros tenemos la capacidad de hacerle una imagen a Dios? Eso es inaudito. Eso es imposible. Si Él es incomparable, ¿cómo nosotros, que somos tan inferiores, podríamos hacerle una imagen a Él? Amén. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? Y es que el Señor no necesita que le hagan imagen. ¿Sabe por qué? Porque Él mismo hizo una para Él. El Señor sí tiene imagen. No es que no la tenga, Él sí tiene. Pero no se la hizo ningún hombre. Él mismo la hizo. Amén. Antes de que Dios hiciera todas las cosas, antes de que hiciera los cielos, la tierra, los animales y bueno, todo lo que sabemos que hizo, los ángeles, antes de todo, yo quiero que usted tenga en su mente que Él es un ser que existe desde siempre. No tiene ni principio ni fin de días. Y tiene poder para hacer lo que quiera. Amén. ¿Qué podría hacer un Dios solo? En una dimensión donde nadie más puede habitar. Pues lo que hizo, hacer otras dimensiones y hacer una creación en cada una de las dimensiones. Pero Él sabía que para poder habitar en esas dimensiones, tanto la angelical o la espiritual como la humana, tenía que hacerse una imagen para sí mismo, una forma de Él poder manifestarse e interactuar, tanto con los ángeles como con los hombres. Amén. Y esa imagen es Cristo. Amén. O sea que los ángeles ven a Dios, pero no lo ven en esencia. Es su imagen en forma angelical. Amén. Y nosotros lo vimos, bueno, no nosotros, pero los hombres de aquel entonces lo vieron a Él, pero en forma humana. Amén. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor Jesús? ¿Qué dice Colosenses capítulo 1, versículo 15? Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea que Él, antes de hacer todas las cosas, lo primero que hizo fue una imagen para sí mismo. Amén. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. O sea que nosotros, al conocer a Jesús, realmente conocimos a Dios, porque Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? Gloria al nombre de Jesús. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y yo quiero que leamos Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42 tiene un título y dice: el siervo de Jehová. Dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones.
No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Ese siervo que está en Isaías 42, ¿quién es? ¿Quién fue el que vino a establecer un nuevo pacto? ¿Quién fue el que vino a abrir las puertas de la cárcel a los presos? El que vino a devolverle la vista a los ciegos. ¿Quién es? Dígalo fuerte, hermano. Oiga, el siervo de Jehová, Isaías 42. Ahora vamos al 43. Isaías 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo. ¿Quién es el siervo? Ya se les olvidó, hermanos. Jesús. Y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. En estos dos versículos hay tres personas literarias. El primero, los testigos. Vosotros sois mis testigos. Esa es una persona literaria. Luego dice, y mi siervo, que yo escogí. O sea que el siervo es otra persona literaria. ¿Dice quién? Jehová. Podríamos decir entonces que Jehová es la tercera persona literaria de estos dos versículos. Y vamos a mirar bien quiénes son los testigos. La Biblia menciona a un grupo de personas que serían testigos suyos. Vosotros, dice, y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que bíblicamente sí hay unos testigos del Señor. Y esos testigos son aquellos sobre los cuales ha venido el Espíritu Santo. ¿A quiénes se le derramó el Espíritu Santo? A la iglesia. O sea que Isaías 43:10 es un versículo que el Señor habla hace mucho tiempo, pero es para la iglesia. Porque ¿quiénes son los testigos del Señor en este tiempo? Nosotros. Diga, yo soy testigo del poder de Dios. ¿Cuántos damos alabanzas al Señor? Entonces es como si el Señor dijera, ustedes, iglesia, son mis testigos. Y también mi siervo, el de Isaías 42, que podemos entender que está hablando de Jesús. Dice el Señor, ¿quién? El invisible, el inmortal, el único. Amén. ¿Con qué objetivo? O sea, ¿para qué yo escojo a alguien? Yo le digo un ejemplo, hermano Javier, lo escojo. ¿Qué es lo primero que usted me pregunta? ¿Para qué? O sea, ¿para qué? ¿Cierto? Siempre que uno escoge algo es con un propósito. ¿Con qué propósito escoge el Señor a ese siervo que está en Isaías 42? Ahí mismo lo dice. Para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Amén. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? Entonces, a Dios nadie le dio jamás, pero el unigénito Hijo de Dios, o sea, está hablando de Jesús, en carne, le ha dado a conocer. Amén. Entonces, el Señor escoge esta forma de un siervo, de un hombre, o su imagen, para que nosotros lo podamos conocer. Y no solamente conocerlo, también creer, porque hay tres componentes ahí: conocer, creer y entender. Conocer, lo conocemos a través de Jesús, creemos en Él, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y entender, qué bueno que nosotros hoy podamos entender que es el mismo. Amén.
Y él dice, antes de mí no fue formado Dios, ni será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. O sea, mis hermanos, que Jesucristo, ese hombre, es la imagen del Dios invisible. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? Gloria al nombre de Jesús. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y lastimosamente hay muchas personas que adoran y no saben a quién adoran. No conocen al Señor. No saben que Él es uno solo. No sabe que no son tres, no son dos. Él es uno, único. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? Gloria al nombre de Jesús. Y ya para terminar, quiero que leamos en Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, el versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, eso incluye ángeles y demonios, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermano, qué triste que hayan personas que tengan que esperar hasta el día final para arrodillarse y decir, Jesucristo, sí, tú eres el Señor, el único Dios. Qué triste. Pero qué gran fortuna y qué bendición que hoy usted y yo nos arrodillamos las veces que sea y le decimos, Señor, tú eres el único Dios. Tú eres Señor. A nosotros no nos tienen que obligar. En el tiempo final, las personas se van a dar cuenta que realmente era uno, porque van a ver un trono, no más. Y en el trono van a ver uno sentado. Amén. Y les va a tocar arrodillarse, así hayan sido ateos en su vida. Les va a tocar arrodillarse y decirles, ay Señor, sí, tú eres el único. Pero hermano, nosotros lo hacemos todos los días. Amén, todos los días. ¿No le parece a usted eso un motivo de gran gozo? Y entonces el Señor se manifiesta, y para terminar, quiero terminar con esto. Habíamos dicho que el Señor habita en una dimensión única, que está sobre todo. Amén. Que nosotros estamos en una dimensión física, que tiene dos cielos. Que en la dimensión espiritual hay un tercer cielo. O sea que cuando el Señor resucitara y volviera a su dimensión, tendría que pasar por encima del primer cielo, del segundo cielo, incluso del tercer cielo, para poder llegar a su dimensión, ¿cierto? Y ustedes pueden leer en la palabra del Señor que estaban los apóstoles allí cuando el Señor fue subiendo al cielo, hasta que una nube le ocultó de sus ojos. O sea, los apóstoles vieron cuando el Señor empezó a subir. Amén. Y salió de esta atmósfera, o sea, pasó el primer cielo. Y muy seguramente pasó el segundo. Y llegó al tercero, donde están los ángeles. Y ahí se compone un salmo muy hermoso. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Por qué? Porque venía subiendo. Amén. Entonces, si usted lee la palabra del Señor, si usted lee la palabra del Señor, se da cuenta
que el Señor tenía 12 legiones de ángeles que lo acompañaban aquí en la tierra todo el tiempo. 12 legiones de ángeles. Pero habían otros ángeles que se quedaron en el cielo. El Señor puede estar en todas partes, pero los ángeles no. Amén. Los ángeles no. 12 legiones están aquí con Él y lo conocen como Jesús, pero los otros ángeles que están arriba, que se quedaron arriba, no lo conocen. Entonces los apóstoles lo ven cuando va subiendo. Pasa al primer cielo, está en el segundo. Y cuando va a llegar al tercero, los ángeles que van con Él dicen, abran las puertas, que viene el Rey de Gloria. Sí, eso es lo que quiere decir el versículo. Y los ángeles que están allá arriba le dicen, ¿y quién es este Rey de Gloria? Y los que están entrando con Él dicen, Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Jehová el poderoso en batalla. Él es el Rey de la Gloria. Y no solamente llegó al tercero, también subió por encima del tercero para poder llegar a su propia dimensión. ¿Dónde dice eso la Biblia? Efesios capítulo 4, versículo 10. Y yo quiero invitarla para que se ponga de pie, por favor. Y lo vamos a leer todos. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de ¿qué? Por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. O sea que Él sube por encima del primero y del segundo, sale de nuestra dimensión, llega al tercero, a la dimensión de los ángeles, y pasa incluso por encima de ese, para llegar a su propia dimensión. La dimensión donde leímos que es la luz inaccesible. O sea, Él vuelve a su estado natural, a su dimensión natural. Hermano, no hay duda que Jesucristo es el único Dios. Por eso 1 Timoteo capítulo 3, el versículo 16 dice, indiscutiblemente, hermano, aquí puede venir cualquier persona a hacer un debate de unicidad y Trinidad. Hermano, no hay discusión, no hay argumento. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Hermano, por ninguna circunstancia vaya a permitir que le implanten en su mente o que le vengan a predicar otra doctrina diferente. Jesucristo es Dios. Y al final todas las denominaciones religiosas, los ateos, los satánicos, cualquier persona, todos tendrán que arrodillarse y confesar, Jesucristo, tú eres el Señor. Entonces, hermano, no espere hasta el final. No sé si haya alguien que quiera venir a este altar y decirle, Señor, tú eres Dios. Si de pronto había alguien que tenía dudas, que no, es que será que son dos o son tres, que a mí en tal iglesia me enseñaron que era el Padre y el Hijo y el Espíritu. No, Dios es uno solo. Amén. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Hay gente que adora lo que no sabe, pero usted y yo sabemos. Sabemos quién es el Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y yo creo que aquí hay una iglesia que cree en el Señor, que sabe quién es Él. Amén. Vamos a invocar el nombre de Jesucristo. Bendito Señor, Padre Celestial, tú eres grande, mi Dios. Reconocemos tu grandeza, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que cuando se hizo una fila de dioses, tú eras el primero y eras el último. O sea, Señor, que tú eres el único. No hay otro Dios como tú, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor Jesús, porque fuiste tú quien se manifestó en carne para salvarnos. Fuiste tú el que nos encontraste en el camino. Fuiste tú el que nos amaste desde antes de fundar el mundo. Tú nos hiciste, Señor, conforme a tu imagen. Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Tú eres el que volverá. Tú eres el que llamará nuestro nombre, Señor, en aquel día. A ti, Señor, será el que veremos en el cielo. Gracias, Padre Celestial, por tu revelación, Señor Jesús. Mi corazón
entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande